La guerra sería el destino de una generación de judíos de Palestina, la tierra de Israel. Ellos y sus padres lucharon durante medio siglo movidos por el sueño de la soberanía judía. Y a ellos se unieron judíos de países árabes y supervivientes de la tragedia europea que vagaban en busca de una tierra a salvo de persecuciones. Egypt, no. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Palestina estaban decididos a establecer un Estado. La primera manifestación de la soberanía judía en la tierra de Israel en 2000 años. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron para establecer dos Estados, uno judío y otro árabe, en una Palestina dividida. Los árabes juraron resistirse a la creación del Estado judío, incluso con la guerra. Este documental es la historia de esa guerra. Israel, el nacimiento de una nación. Primera parte. Esta es la tierra de Israel, también llamada Palestina desde la conquista romana 2000 años antes. Un territorio de casi 500 kilómetros de largo por 60 de ancho, por el que se ha luchado durante siglos. Y por el que se lucharía otra vez. La partición daba a los judíos de Palestina un pequeño estado en la tierra de Israel. Áreas de población predominantemente árabe se convertirían en parte del Estado árabe, incluyendo la mayor parte de Galilea. Zonas de mayoría judía seguirían siendo judías, incluso el Negev. Jerusalén, en el centro del mapa, sería internacionalizado. Los ingleses habían conquistado Palestina durante la Primera Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones había autorizado un mandato británico para gobernar el país. Palestina no parecía un territorio bajo mandato, sino parte del Imperio Británico, un imperio bajo estado de sitio después de la Segunda Guerra Mundial, con los pueblos luchando por su independencia. Los ingleses habían gobernado Palestina durante 30 años. Se establecieron más de 30 fuertes británicos por todo el país para controlar carreteras y cruces estratégicos. Los fuertes se construyeron en 1936 contra la revuelta árabe. En 1948, cuando los británicos preparaban la retirada, fueron escenario de cruentas batallas por su control entre árabes y judíos. Este fuerte de Getcher estaba localizado cerca del ferrocarril que cruza el río Jordán, que unía Palestina con Transjordania y Siria. Este era el fuerte policial de Latrun, en el centro del país, que dominaba la entrada al desfiladero que conducía a Jerusalén desde la llanura costera. La población judía de Palestina era de solo 600.000 personas cuando comenzó la Guerra de la Independencia. Pero de esa pequeña comunidad surgió un grupo de personajes de excepcional valor. Era una generación de la que se esperaban granjeros y agricultores, pero se hicieron líderes en una serie de tumultuosos acontecimientos. David Ben Gurión era el jefe de la agencia judía y llegó a ser primer ministro de Israel. Yigal Allon era un audaz comandante militar, un israelí nativo. Su colega Isaac Rabin también era israelí. Yigal Yadin fue un admirable estratega que se convirtió en jefe del Estado Mayor y más tarde en famoso arqueólogo. Moshe Dayan también dejó huella en la Guerra de la Independencia israelí. Fue soldado y hombre de Estado.
Menachem Begin fue el cabecilla del Irgun, empeñado en la causa de la soberanía judía de todo el territorio, no de la partición. Los judíos de Israel estaban divididos en una serie de ejércitos o agrupaciones militares. Todos ellos habían sido clandestinos durante el mandato británico, entrenados a escondidas de la policía inglesa. La Haganá era el más fuerte de los ejércitos anteriores al Estado. Dependía del jefe de la agencia judía, David Ben Gurion. Cuando comenzó la guerra, la Haganá contaba con 32.000 soldados registrados y 13.000 armas, en su mayoría fusiles. La Haganá tenía munición para 3 días escasos de lucha. El Palmaj era una unidad de comandos de élite que reclutaba a sus miembros en las cooperativas agrícolas o kibutzim. También era parte de la Haganá, pero tenía un mando semi-independiente. En vísperas de la guerra, el Palmaj tenía 3.000 combatientes en sus filas. El Etzel, o Irgun, era una fuerza de extrema derecha, implicada en acciones terroristas contra británicos y árabes. Contaba con unos 2.000 hombres. Después de la decisión de las Naciones Unidas de dividir Palestina, el sueño del Estado judío de la tierra de Israel estaba amenazado por la dura realidad de las armas. 3 días después de que francotiradores árabes atacaran un autobús civil en la costa mediterránea matando a 5 judíos, los árabes asaltaron el centro comercial judío en Jerusalén a las afueras de la puerta de la antigua Jaffa, provocando el caos y la destrucción y reduciéndolo a cenizas. No hubo muertos, pero la población judía quedó conmocionada. En Jerusalén, las comunidades árabes y judías estaban a punto de entrar en guerra. Las patrullas británicas pretendían asegurar la paz y el orden. Mientras tanto, los ingleses formulaban planes secretos para su salida del país. El líder de los judíos palestinos era David Ben Gurion. Era respetado y temido entre sus colegas. Ben Gurion quería luchar contra los árabes, frenar el poder del disidente Irgun y forjar una nación judía. Su visión de un Estado democrático judío y su estrategia para conseguirlo determinó la lucha de los nuevos israelíes contra sus enemigos. Según los patrones militares convencionales, algunas de las decisiones de Ben Gurion resultaron insólitas. Estaba decidido a proteger Jerusalén, símbolo histórico y religioso del Estado y la nación judía, y a hacerlo contra la opinión militar. La ciudad estaba lejos de la llanura costera, sujeta al asedio árabe y muy difícil de defender. Ben Gurion también se había comprometido a defender todos los asentamientos judíos. Al sur de Jerusalén estaba Gush Etzion, un grupo de 4 pequeñas cooperativas agrícolas, o kibutzim, con solo unos cientos de residentes. Gush Etzion estaba fuera de la frontera del Estado judío, en el plan de partición de las Naciones Unidas. A principios de enero, un oficial del Palmaj, Uzi Narkis, se convirtió en comandante de Gush Etzion. Enseguida, cuando vi aquel cerco, comprendí que estaban sentenciados. No había ninguna posibilidad de que sobrevivieran los 4 pequeños kibutzim que ya estaban sitiados. Los convoyes procedentes de Jerusalén debían cruzar una serie de pueblos y carreteras controladas por los árabes. A los pocos días de la llegada de Narkis, los habitantes de los pueblos vecinos atacaron el asentamiento. Fue la mañana del 14 de enero. No creo haber visto tantos árabes en ese valle de ahí, llamado el Valle de los Bendecidos. Cientos, miles de ellos se movían lentamente hacia Kfar Etzion.
Narkis recibió un mensaje por radio de un kibutz cercano de que los árabes habían parado a desayunar antes del asalto. Esa pausa le dio la oportunidad perfecta y autorizó el ataque. El pelotón del Palmaj les sorprendió en mitad del desayuno. Les rodeó y les atacó. Todos se retiraron. Hubo muchos muertos y heridos. Ese fue realmente el comienzo del ataque. Los soldados judíos estaban escasos de armamento y munición. Narkis solicitó ayuda al centro de mando del Palmaj en el kibutz Ma'ale HaHamisha. Se autorizó una misión especial. El 15 de enero por la noche, 35 hombres, incluyendo muchos estudiantes de la Universidad Hebrea, se dirigieron a pie por las colinas para llevar refuerzos a los defensores de Etzion. No tenían radio. Un árabe con el que se encontraron les indicó mal y movilizó a los lugareños contra ellos. Murieron los 35. Los árabes de los pueblos limítrofes se congregaron para ver a los muertos. Estas fotografías fueron tomadas después por fuerzas israelíes. Los cuerpos estaban mutilados. Fue muy duro. Los árabes y los palestinos estaban en guerra. Pero nadie entendía por qué habían tenido que mutilar al enemigo. La matanza de 35 hombres llevó a los hogares la realidad de una guerra sucia con los judíos palestinos. El entierro fue lúgubre. Las imágenes de los cuerpos mutilados no fueron mostradas al público. El jefe civil del kibutz, Kfar Etzion, era David Ben David. Fue un golpe muy duro. Temíamos que el destino de esos 35 hombres pudiera ser también el nuestro. Había muchas opiniones. Algunos eran fuertes, otros no lo éramos tanto. Pero tuvimos la sensación de que nos esperaba un destino muy duro. En febrero, quizá por primera y única vez, Ben Gurión autorizó una retirada de un asentamiento. Esta es la colonia juvenil de Ben Shemen, situada cerca de la ciudad árabe de Lod y fuera del Estado judío, según la partición de las Naciones Unidas. Este documento, inédito hasta hoy, fue tomado por uno de los profesores de Ben Shemen y guardado en un cajón durante 50 años. Los jóvenes eran supervivientes del Holocausto. Soldados británicos y de la Haganá los acompañaron. Viajaron a Kfar Bitkin, un pueblo de la costa mediterránea en territorio judío, donde esperaban encontrar refugio. La batalla también se desarrollaba al norte del país. Las ciudades septentrionales estaban mezcladas, incluyendo judíos y árabes. Haifa, en la costa, era el principal puerto del país y seguía bajo control británico. Los ingleses usaban su poder para contener la emigración judía. Aunque la mayor parte de Galilea la ocupaban pueblos árabes, los kibutz israelíes estaban diseminados por toda la zona. Un ejército de liberación árabe operaba con el respaldo del ejército sirio. Controlaba las llanuras del norte. El 16 de febrero atacaron Kiryat Zevi, un kibutz religioso en el Valle del Jordán. Los judíos sofocaron el ataque. Murieron un judío y 40 árabes. Para guardar las apariencias, los árabes reivindicaron la victoria alegando haber matado a 300 judíos. En Jerusalén también había un frente abierto. El 22 de febrero hubo una gran explosión en la calle Ben Yehuda. 47 judíos murieron y 130 resultaron heridos. Los judíos se enfurecieron.
Sospechaban la implicación de desertores del ejército británico que ayudaban a los árabes a colocar bombas. El 11 de marzo hubo otra explosión, esta en un edificio de la agencia judía en el centro de Jerusalén, de hecho, la sede del gobierno judío. Un antiguo empleado árabe del consulado de los Estados Unidos dejó un coche bomba en la entrada. La explosión mató a 12 judíos. Los pueblos árabes que rodeaban Jerusalén suponían un cerco sobre la ciudad, aislándola de la costa. Los árabes podían hostigar y atacar convoyes, provocando heridos y muertos. Un grupo del Palmaj recibió la orden de ocupar la carretera a Jerusalén. Tzipi Nerilla, una enfermera de 17 años, era miembro de la brigada. Los árabes esperaron allí, en esa colina de abetos. Habían informado a los pueblos de la zona de nuestra llegada, entre ellos a Bet Mahsur, a Saris y a otros pueblos árabes. Esperaron arriba hasta que aparecimos. Entonces bajaron hasta la carretera, disparando a los neumáticos. Se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, porque caían sobre nuestros convoyes. Cada intento era una aventura desesperada. Detuvieron a unos cuantos convoyes, saqueándolos y matando a sus ocupantes. Murieron muchos judíos. Algunos lograron pasar. El mito y la leyenda crecieron mientras se intensificaba la batalla. Un joven poeta escribió: los convoyes atraviesan la ciudad. Nuestros muertos se apilan a ambos lados de la carretera. El esqueleto de hierro está tan mudo como mi amigo Bab el-Wad. Recordad siempre nuestros nombres. Bab el-Wad, en la carretera a la ciudad. Los esqueletos de hierro permanecen en la carretera de Jerusalén como recordatorios de la batalla. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos europeos habían intentado desesperadamente entrar en Palestina, pero se veían bloqueados por las restricciones británicas. Muchos de esos judíos eran supervivientes del Holocausto. No soñaban solo con un refugio en Israel, sino con una vida a salvo en un Estado judío. La vigilancia británica de la costa palestina era constante. Aunque los ingleses consiguieron entorpecer el paso a los judíos, provocaron en los refugiados una mayor determinación por alcanzar la tierra que consideraban su hogar. El barco de la Haganá, una Fraid, sin temor, fue uno de los que detuvieron. Sus pasajeros fueron enviados a campos de detención en la isla de Chipre, a 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, algunos judíos europeos ya habían logrado burlar la vigilancia británica. Entre ellos estaba uno de los pocos que sabían cómo disparar una ametralladora, un superviviente del Holocausto, partisano en los bosques de Polonia, que después había entrenado a otros en el campo de desplazados de Bergen-Belsen. Su nombre, Menahem Ullman. Decidí venir aquí para crear un país, para casarme y criar a mis hijos. Un país para mí y para todos los descendientes de los muertos en el Holocausto europeo. Esta batalla iba a ser como la del gueto de Varsovia. No había posibilidad de huir, pero teníamos que luchar. Abril de 1948 sería conocido como el mes cruel, un mes que determinaría el rumbo de la guerra. Dentro de Jerusalén se luchaba por el control de cada barrio. Había victorias judías, pero también muchas bajas. Se estrechaba el cerco árabe a Jerusalén. Los judíos de la ciudad apenas tenían algo para comer o beber. Cada gota de agua era un bien preciado. Se estimó que solo había alimentos para 2 semanas. Disparaban proyectiles desde la ciudad antigua y los pueblos árabes de los alrededores. Habían ocupado zonas judías, pero no había contigüidad territorial, dificultando así la defensa.
El barrio hebreo de la ciudad antigua, poblado en su mayoría por judíos, se reforzó con hombres de la Haganá y el Palmaj. En el extrarradio de Jerusalén, pobladores y tropas irregulares árabes rodeaban la ciudad, asaltando los convoyes de abastecimiento. Los judíos sufrieron terribles pérdidas. Menachem Ullman fue testigo presencial. Tengo recuerdos de muertos, de vivos, de sacrificio, patriotismo, de gente unida, preparada para cualquier eventualidad. El nombre de la acción era Muerte o Victoria. A principios de abril, el Palmaj, emplazado en las colinas, planeaba un ataque para liberar el pasillo de Jerusalén y permitir el abastecimiento a la ciudad. Estas secuencias muestran a los soldados árabes preparándose para la batalla en una de las colinas. El cámara los acompaña en su ataque. Practican la toma de un asentamiento judío cercano a Jerusalén. Todos los pueblos que la rodeaban eran cruciales para el control de la ciudad. A pocos kilómetros de las afueras de Jerusalén se levanta esta gran colina que domina toda Judea hasta el mar Mediterráneo. Llamada el Castel o Castillo, conserva los restos de un fuerte romano y luego cruzado. El control árabe de esta colina aisló el Jerusalén judío de la costa. El 3 de abril, fuerzas judías tomaron la colina. Pero tras 6 días de combate, fueron rechazados. Su última orden fue una advertencia. Todos los soldados deben replegarse. Todos los comandantes cubrirán su retirada. La tarde del 8 de abril, los judíos mantenían la colina, aunque miles de árabes irregulares estaban cada vez más cerca. Uno de los jefes de pelotón del Castel era Menachem Ullman. El que tomara el Castel controlaría la zona. El comandante árabe palestino era Abdul Qader Husseini. Envió miles de soldados. En el último ataque llegaron hasta la cerca porque nos estábamos quedando sin munición. Antes de llegar ya creían estar dentro, pero entonces nosotros les hicimos retroceder. Media hora después llegó un jeep de las Naciones Unidas. Quería ver a nuestro comandante. Nos dijo, no sabéis a quién habéis matado. Abdul Qader Husseini estaba muerto allí, en la carretera. Al día siguiente ofició un masivo funeral por Husseini en Jerusalén, en el Monte del Templo, zona llamada por los árabes Haram el-Sharif, el noble santuario. La muerte de Husseini sembró la desilusión entre las filas árabes. Habían matado a su mejor comandante. El mismo día del entierro, el 10 de abril, los árabes se enfrentaron a otro desastre de profundos efectos políticos. Fuerzas judías del Irgun atacaron y tomaron el pueblo de Dir Yassin. Pero hubo más de 200 árabes muertos, muchos de ellos mujeres y niños. El mando judío estaba aterrorizado y negó su implicación en el ataque. Los árabes abandonaron sus hogares y huyeron con la esperanza de regresar después, tras el ejército árabe conquistador. El principal objetivo árabe era el barrio hebreo de la ciudad. Los judíos habían vivido allí cientos de años a pocos metros del Muro de las Lamentaciones. El bombardeo árabe era continuo. El 13 de abril alcanzaron una guardería y 20 niños resultaron heridos. El sitio continuaba. Las penalidades dentro del barrio se intensificaban. Los bombardeos también. El Hospital Hadassah en el monte Scopus, junto al Monte de los Olivos y la Universidad Hebrea, estaba conectado con el resto del Jerusalén judío por una estrecha carretera que cruzaba el barrio árabe. Hadassah era el principal hospital judío de Jerusalén.
Amparado por una organización de mujeres americanas, atendía tanto a judíos como árabes, pero no había inmunidad para la violencia. El 14 de abril un convoy judío recorría esta carretera. Transportaba médicos, enfermeras, suministros médicos y pacientes al hospital Hadassah. Pistoleros árabes abrieron fuego inmovilizando la columna. Mataron a 77 judíos. Una joven americana escribió en su diario: todo Jerusalén vaga preguntándose, ¿habrá un final para todo esto? En el norte del país, las colinas de Galilea eran tan fértiles a mediados de abril de 1948 como hoy. Los agricultores, árabes y judíos, querían recoger sus cosechas antes de que estallaran hostilidades a mayor escala. Los ingleses tenían previsto evacuar las comisarías de la zona, pero no se ponían de acuerdo en la fecha. Mientras los árabes planeaban su ataque, las reuniones de emergencia se repetían en el kibutz. Ben Gurión dio la orden de proteger todos los asentamientos judíos. El 15 de abril, a pesar de la violencia de los ataques árabes, no habían perdido ningún asentamiento judío. El 15 de abril los ingleses evacuaron los fuertes de Safed y Nevi Yucha, puntos estratégicos para controlar la Galilea oriental. Este comando de élite preparó un ataque sorpresa sobre dos flancos a Nevi Yucha. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida. El ataque fue rechazado. El Palmaj fue derrotado por primera vez, un fracaso que minó la moral judía. Yair Parag fue uno de los combatientes. En una noche mataron o hirieron a la mitad de los nuestros. 22 personas procedentes principalmente de un grupo que vivía en el kibutz y que pertenecían al mismo movimiento juvenil. Por todas partes se sucedieron los éxitos. El 18 de abril los ingleses evacuaron el fuerte policial de Tiberíades. Después de los ataques árabes, las fuerzas judías cortaron la ciudad en dos. Los civiles huyeron, dejándola bajo control judío. Unos días después, con los británicos planeando secretamente su marcha final desde Haifa, la Haganá decidió tomar la ciudad y abrir su puerto a la inmigración judía. En la batalla por Haifa, las fuerzas árabes y judías estaban igualadas, unos 600 hombres en cada bando. Al amanecer del 20 de abril, la Haganá lanzó un ataque en tenaza sobre el barrio árabe, desde el puerto y desde la parte alta de la ciudad. La Haganá pidió que la población árabe permaneciera en Haifa, pero la mayoría de los civiles huyó dejando la ciudad a los judíos. La lucha fue encarnizada. Las fuerzas judías lograron un sorprendente triunfo. Hubo muertos en ambos bandos. La batalla terminó el 22 de abril con victoria judía. Cuando los jefes árabes abandonaron Haifa, dijeron a los judíos: no os reconocemos y regresaremos cuando ya no estéis aquí. El 24 de abril, los ingleses evacuaban la comisaría de Semach en el extremo meridional del mar de Galilea. Los judíos se hicieron con ella. Unos días después, a escasos kilómetros al sur, el escenario de la batalla sería el fuerte policial cerca del kibutz Getcher. Mientras lo evacuaban los ingleses, los judíos del kibutz Getcher tomaron el fuerte. Getcher significa puente, y 3 puentes cruzaban el río Jordán, uno de ellos de la época romana. El ferrocarril Haifa-Damasco cruzaba el puente turco. La estación de ferrocarril cercana y los puentes eran puntos estratégicos que controlaban el cruce entre Transjordania y Palestina. De repente, el 27 de abril, la Legión Árabe Jordana, un ejército regular bien armado y entrenado por los británicos, apareció en la orilla jordana del río. Los jóvenes y mujeres de Getcher, que apenas superaban los 30 años de edad, tenían un entrenamiento militar limitado. Los niños del kibutz ya habían sido evacuados. En una reunión se decidió que un miembro de cada pareja con hijos huyera del lugar por su seguridad. Entre ellos estaba Dubi Bar.
Decidimos que uno de los padres de cada familia con hijos debería irse para que los niños no se quedaran huérfanos de los dos padres, en todo caso solo de uno. Decidimos que sería mejor que se fuera la madre. Pero en algunos casos, la madre era más importante para la defensa del lugar que el padre. La decisión fue que el miembro más importante para la defensa del lugar se quedara aquí. Enfrentándose a una decidida resistencia, la Legión Árabe se replegó. Las fuerzas de la Legión Árabe de Getzer fueron transferidas al frente de Jerusalén. Las escaramuzas por toda la ciudad ya habían decidido el perfil de los barrios de Jerusalén. Los judíos, desprovistos de alimentos y munición, decidieron continuar el ataque para conectar los barrios judíos. El 29 de abril, fuerzas judías atacaron el barrio de Katamon. La clave de la batalla fue el monasterio ortodoxo griego de San Simón, tomado por tropas del ejército iraquí. Los judíos aseguraron la posición, convirtiendo el monasterio en un puesto de mando. Los judíos controlaban ahora la parte occidental de la ciudad, aunque el barrio hebreo de la ciudad antigua seguía cercado. El 26 de abril comenzó la batalla por Jaffa, una ciudad portuaria cercana a Tel Aviv. Jaffa era parte de la zona incluida en el Estado árabe en el plan de partición de las Naciones Unidas. Las fuerzas del Irgun abrieron el camino en un ataque coordinado con la Haganah. El bombardeo británico de Tel Aviv y un ataque aéreo sobre la cercana Bat Yam debían ayudar a los árabes. Los soldados británicos abrieron fuego sobre los judíos que amenazaban con provocar la caída de esta crucial ciudad árabe. El 11 de mayo los judíos habían ganado. Los árabes huyeron en masa de Jaffa. De 70.000 residentes, solo 3.000 permanecieron en la ciudad. Casi simultáneamente, la lucha por el control de la Galilea Oriental en el norte del país alcanzaba su punto álgido. Los árabes de Safed tenían fama de ser duros combatientes. Cuando los ingleses evacuaron la ciudad a mediados de abril, una unidad del Palmaj se había infiltrado en el barrio judío en la parte alta de la ciudad. Hubo un punto muerto durante varias semanas. Atacamos sin éxito. La moral estaba muy baja. La gente de Safed nos gritaba, nos preguntaba por qué les habíamos hecho eso. Podíamos habernos rendido a los árabes y ellos habrían sobrevivido. Pero ahora los masacrarían. El comandante del Palmaj, Yigal Alon, atravesó las líneas árabes para organizar un ataque. Comenzó la noche del 10 de mayo. Por la mañana Safed estaba vacío. 15.000 árabes abandonaron el pueblo en una noche y Safed estaba en nuestras manos. En Tel Aviv, los dirigentes judíos estaban cada vez más decididos a declarar un Estado. Temían una invasión del ejército regular árabe. Había una posibilidad para detener la masacre: convencer al rey de Transjordania, Abdullah, para que se retirara de la coalición de ejércitos árabes. Ben Gurión designó a Golda Meir como emisaria secreta. Se infiltró con un pequeño grupo a través de territorio controlado por árabes. Hicieron muchos esfuerzos de última hora para evitar la guerra. El 10 de mayo Golda Meir llegó al río Jordán y, disfrazada de árabe, cruzó el río para reunirse con el rey Abdullah en su palacio de verano de Chunek. El rey dijo que no habría guerra si los judíos accedían a no declarar el Estado y detenían toda futura inmigración judía. Era inaceptable. Decenas de miles de supervivientes del Holocausto esperaban entrar en Palestina. Si su majestad quiere la guerra, dijo Golda Meir, habrá guerra. Y añadió, quizá volvamos a encontrarnos pronto, después del establecimiento del Estado. A punto de declararse el Estado, los árabes reanudaron los ataques sobre el aislado kibutz judío de Faret Zion, al sur de Jerusalén. Los heridos fueron trasladados al kibutz vecino. Árabes irregulares entraron en el Faret Zion y aniquilaron a todo el que encontraron. Poco después, la Legión Árabe de Transjordania expulsó a los irregulares y tomó los asentamientos judíos vecinos. Cuando se creó el Estado judío, nosotros fuimos los últimos en salir del kibutz de Gush Etzion y nos hicieron prisioneros de guerra.
El 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en Estado. Ahora había una soberanía judía sobre parte de Israel, después de 2000 años de diáspora. La felicidad recorría las calles de Tel Aviv y Jerusalén. La alegría del presente ocultaba los peligros futuros. El 15 de mayo, aviones egipcios atacaban Tel Aviv. Los daños ocasionados el primer día de guerra total fueron considerables. Un Spitfire fue derribado. Los árabes habían demostrado que sus cazas podían llegar a los centros de población judíos. La opinión militar fue unánime. El Estado no sobreviviría. El mariscal Montgomery, que había mandado a los victoriosos ejércitos aliados en el norte de África y Europa, dijo que el Estado de Israel sería derrotado en 2 semanas. Los árabes amenazaban a Israel por todos los frentes. Al sur, el ejército egipcio preparaba un ataque a gran escala sobre Tel Aviv y Jerusalén. En el centro, la Legión Árabe Jordana ya estaba en Jerusalén y reforzaba sus tropas. El ejército iraquí se unió a la contienda. Al norte, los ejércitos sirio y libanés se preparaban para la invasión. El 15 de mayo, los sirios se prepararon para el ataque en el extremo meridional del mar de Galilea. Avanzaron durante la noche. Los 2 asentamientos judíos más cercanos habían sido evacuados. En Semach, 42 judíos defendían la antigua fortaleza británica. Lucharon durante 2 días hasta que murieron. En Tel Aviv, David Ben Gurión ordenó a Moshe Dayan dirigirse al norte con estas palabras: protege los asentamientos del Valle del Jordán. Dayan reunió las fuerzas para la defensa, pero estaban desesperadamente escasos de armas y munición. A las 4:30 de la madrugada del 20 de mayo, el ejército sirio atacó de Ganya con tanques y lanzallamas. Comenzó una sangrienta batalla. Los sirios estaban a punto de vencer cuando, a mediodía, 2 piezas de artillería israelí que acababan de llegar al puerto de Tel Aviv abrieron fuego. El efecto fue inmediato tanto física como psicológicamente. Los sirios se retiraron. De Ganya se había salvado. Un sentimiento de alivio recorrió el nuevo estado. Los ejércitos regulares árabes podían ser derrotados. Israel podía sobrevivir. Las piezas de artillería eran de fabricación francesa. El mando septentrional del Haganá solo tenía 2 y demostraron ser de un gran valor. Al sur de Deganya, los habitantes del kibutz de Getzer estaban recibiendo refuerzos del Haganá. Habían pasado 2 semanas entrenándose. Tenían más armas y munición que antes. Pero confirmando sus peores miedos, una fuerza del ejército iraquí apareció en la orilla jordana del río, donde la Legión Árabe había acampado 2 semanas antes. El 16 de mayo los iraquíes volaron la puerta y un vehículo armado entró en el centro del fuerte. Fue rápidamente destruido por los israelíes. El fuerte de Getzer estuvo sitiado durante 7 días. Los habitantes de los kibutz y los soldados israelíes aguantaron contra todo pronóstico. El 7º día, las 2 piezas de artillería israelí que había defendido con éxito de Ganya llegaban al sur. Abrieron fuego y los iraquíes huyeron. Al sur del país, en el desierto del Negev, los israelíes tenían varios asentamientos. Mantener el suministro de agua era crucial. Los egipcios esperaban escasa oposición de las fuerzas israelíes. El ejército egipcio decidió hacer un ataque masivo sobre 2 flancos para cortar el país en 2. Una fuerza avanzaría por las montañas de Judea para tomar Jerusalén desde el sur, privando al rey Abdulá de Jordania del control exclusivo de la ciudad. La fuerza principal avanzaría a lo largo de la costa hacia Tel Aviv.
Esta recreación del campo de batalla recuerda a los 100 hombres y mujeres que aguantaron heroicamente el ataque de las fuerzas egipcias durante 5 días. El 19 de mayo los egipcios atacaron Yad Mordecai al sur de Tel Aviv. La defensa se enfrentó a infantería, tanques, artillería y aviones. El segundo día de batalla habían muerto 18 hombres. El tercer día el kibutz dio señales de que los hombres estaban próximos al agotamiento. Uno de los comandantes del amenazado kibutz era Munio Brandwein. Nos atacaron con artillería, aviones y morteros. Su infantería avanzó hasta colocarse a 150 metros. Abrimos fuego y atacamos. Ellos habían tenido muchas bajas y retrocedieron. Pensamos que se habían retirado todos. En esos 2 días sufrimos 18 bajas. Llegaron refuerzos, pero tras 5 días de intensa lucha, el kibutz tuvo que ser abandonado. Esos 5 días proporcionaron un respiro esencial, gracias al cual se pudieron enviar armas y refuerzos al norte para la defensa de Tel Aviv. Murieron amigos, gente con la que había crecido, a la que conocía desde mi juventud. Sus hijos y mis hijos habían jugado en la misma habitación. Era un problema espiritual. ¿Cómo podíamos soportar lo que estaba ocurriendo? Pero preferí calmarme, tenerlo todo bajo control porque había que actuar contra el invasor. Los egipcios creyeron que la conquista de Yad Mordecai sería una gran victoria. Su ejército preparó una película de propaganda para mostrar su hazaña. Fue un simulacro. En el kibutz, los egipcios preparaban una repetición de la acción. Las únicas escenas reales de la batalla fueron estas, filmadas en el establo del kibutz. Los productores egipcios mostraron los cadáveres de las vacas que habían matado sus soldados. La bandera egipcia ondeaba sobre el kibutz de Yad Mordecai. En Jerusalén había continuas escaramuzas. Ben Gurión estaba decidido a proteger la ciudad, pero Jerusalén seguía aislada de la costa y la comida escaseaba. Cuando un convoy pudo entrar con alimentos y municiones, el júbilo se extendió por toda la ciudad. No estaba claro que los israelíes pudieran defender la ciudad nueva, y mucho menos su barrio en la parte antigua. El 27 de mayo la ciudad antigua cayó. Fue un trágico final para una historia de valor y esperanza. La Legión Árabe liberó a mujeres y niños que pudieron continuar hasta el oeste de Jerusalén. Se quedaron con los hombres como prisioneros de guerra. Esther Kyllingold, una religiosa inglesa, fue una de las combatientes judías. Fue alcanzada por un proyectil jordano el último día de la batalla. Cuando el barrio judío se rindió, los soldados jordanos la llevaron, herida pero aún con vida, al cercano monasterio armenio. En su lecho de muerte rehusó un cigarrillo. Era el Sabbat y estaba prohibido fumar. Había escrito a sus padres unos días antes: «Os escribo para pediros que pase lo que pase, os lo toméis con el mismo espíritu que me lo tomo yo. No me arrepiento de nada. Hemos librado una gran batalla. He probado lo que es el infierno, pero ha merecido la pena porque estoy convencida de que al final disfrutaremos de un Estado judío y veremos colmados nuestros deseos. Me alegra pensar que vosotros podéis disfrutar y saborear los frutos de nuestra lucha. Sed felices y recordadme con dicha. Shalom y adiós. Os quiere, Esther».
Guerra de la Independencia de Israel fue obra de jóvenes conscientes de una historia especial. Lucharon por la independencia política, pero también por la vida y el futuro del pueblo judío. Los primeros meses de la guerra resistieron a un enemigo decidido a derrotarlos. Había una sensación generalizada de que se libraba una guerra terminal. No luchábamos por una victoria segura, ni siquiera por la victoria en una batalla concreta. Era un combate por la supervivencia física de cada uno de nosotros como nación, como grupo, y por nuestro país y nuestra historia. Israel, el nacimiento de una nación. Segunda parte. Finales de mayo de 1948, la independencia judía ya era un hecho. En opinión de la joven británica Esther Kailingol, tanto se interfieren como si nos ayudan con nuestras dificultades, nosotros sabemos que venceremos. Había una gran confianza, pero la batalla se libraba en todo el país. Durante varias semanas de dura lucha, el nuevo Israel se había defendido de 5 ejércitos árabes y había conseguido aplastantes victorias. Gran parte de Galilea estaba en manos israelíes, desde Tiberíades en el este hasta Haifa en el oeste. Al sur del país habían detenido el avance egipcio a escasa distancia de Tel Aviv, aunque sus fuerzas ocupaban el norte de Negev y tenían capacidad ofensiva. En el centro, la Legión Árabe conservaba la mayor parte de lo que hoy conocemos como Cisjordania. El rey Abdullah esperaba anexionarla a Transjordania. La parte occidental de la ciudad de Jerusalén seguía siendo judía, pero estaba sitiada. El barrio hebreo de la ciudad antigua, incluyendo el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, estaba en manos árabes. El mayor obstáculo para abrir el sector occidental de Jerusalén era este fuerte en Latrun. Controlaba el desfiladero de entrada a la ciudad. Si no se abría la carretera a Jerusalén, la zona judía seguiría siendo vulnerable. Ben Gurión decidió utilizar todos los recursos disponibles para tomar Latrun. Menachem Ullman fue jefe de pelotón en los combates. Adorábamos a Ben Gurión, pero a veces no era demasiado profesional. Dio la orden de utilizar a la gente que procedía de los campos de concentración del Holocausto para atacar Latrun desde Tel Aviv. No conocían Tel Aviv y muchos de ellos murieron justo aquí. Había sido un día abrasador. La munición escaseaba entre las fuerzas atacantes y muchos ni siquiera tenían botellas de agua. En el primer ataque sobre Latrun murieron más de 100 judíos. Israel sufrió el mayor número de bajas en una batalla. Muchos de los muertos eran supervivientes del Holocausto, sin familiares que lloraran su muerte. El asedio a Jerusalén se intensificaba y parecía obligado un segundo ataque a Latrun. Se lanzó el 30 de mayo. La orden era expulsar a la Legión Árabe del fuerte. 8 carros blindados israelíes tomaron parte en el ataque y llegaron a las murallas del fuerte, pero fueron rechazados por una intensa lluvia de fuego. Sally Ganor, superviviente del Holocausto en Lituania, fue uno de los combatientes. El problema era abrir la enorme puerta. Era muy pesada. Cuando lo consiguiéramos entraría la infantería. Nos acercamos mucho, nos quedamos a pocos metros. No había nadie detrás de nosotros. Empezaron a dispararnos desde todos los vanos de la fortaleza.
La Legión Árabe protegía el fuerte y los israelíes se vieron obligados a retirarse. La carretera a Jerusalén seguía bloqueada. El ejército israelí estaba al borde del agotamiento. Tenía que intentarlo de otra manera. Y la encontraron por casualidad. El fracaso de la toma de Latrun significaba que seguía sin haber paso a Jerusalén. 2 soldados israelíes consiguieron permiso para volver a casa asumiendo todos los riesgos. Ellos descubrieron la ruta. El 1 de junio, un pelotón israelí seguido de un jeep usó la carretera por primera vez. La ruta pasaba por tierra de nadie entre los 2 ejércitos, paralela a la carretera. Porteadores y mulas debían transportar las provisiones hasta Jerusalén. Se decidió construir una carretera para el paso de camiones. La construcción de la carretera de Birmania, llamada así en honor a la ruta de abastecimiento de la Segunda Guerra Mundial de la India a China, puso fin al cerco de Jerusalén. Ahora, nada podía evitar que las provisiones llegaran a la ciudad. A pesar de la proximidad del alto el fuego, la Legión Árabe aún mantenía el fuerte de Latrun. Ben Gurión ordenó lanzar un ataque final. Fuerzas adicionales traídas especialmente del norte se unieron al Palmaj en Jerusalén. Yair Parag estaba entre los combatientes. No había tiempo para organizarse logísticamente entre los 2 grupos, uno desde Jerusalén y el otro desde Galilea. Fue un fracaso. Los del grupo local ocuparon la colina equivocada, aunque conocían bien la zona, pero cometieron un error. El ataque fracasó. Durante la retirada, su jefe ordenó a Yair y a otros 2 soldados, sin apenas armas, guardar la carretera ante un posible contraataque árabe. Le preguntamos cuándo retirarnos, pero no nos contestó. Tampoco nos dijo en qué dirección. Entonces entendimos que nos quedaríamos allí para siempre. Fue el único momento durante toda la guerra, y estuve combatiendo todo un año, que tuve el sentimiento de que ese día iba a morir. El contraataque árabe nunca llegó. Al norte del país, a la sombra del monte Hermón, los israelíes consolidaron sus triunfos. Pero en los días previos al alto el fuego, los hombres de Kaouji y el ejército sirio intentaron desesperadamente una victoria. Los sirios centraron sus ataques aquí, en Mismar ha-Yarden. Bir-Raski era jefe de una unidad de reserva de la Haganá. Me dio la orden un comandante de brigada. Nos dijo que en nuestra ruta encontraríamos 2 cañones de 65 milímetros procedentes de Degania. Cuando llegamos empezamos a disparar a los sirios. Hicimos 10 descargas, no más. Rompimos su ataque y se dispersaron. Un campo de minas frustró un segundo ataque sirio. La noche del 9 de junio, a punto de ordenarse el alto el fuego, los sirios lanzaron un tercer ataque, esta vez en una zona no protegida por minas. Lograron afianzar su posición e invadir el asentamiento. El 10 de junio se acordó el alto el fuego. Ambos bandos estaban exhaustos. En Latrun, el cese fue supervisado por agentes de las Naciones Unidas. Los muertos yacían al sol y empezaban a descomponerse. Tras los feroces combates, hicieron el intercambio de cuerpos. En un mes de lucha continua contra ejércitos regulares, Israel había perdido 1.100 soldados y civiles, una grave pérdida para un país joven. Pero también se extendía una sensación de euforia. Ya no parecía probable ni posible que los árabes pudieran destruir el Estado de Israel o borrarlo del mapa de Oriente Próximo. En los días previos al alto el fuego, quería que me hirieran para sobrevivir y llegar al final.
Quería estar vivo después de la guerra. Pero cuando llegó el fin, nos sentimos decepcionados porque tuvimos la sensación de no haber acabado la tarea. El comandante israelí declaró: "El primer alto el fuego nos viene como llovido del cielo". Los soldados se reunieron con sus familiares, amigos y seres queridos por primera vez en muchos meses. La primera tregua dio a Israel el respiro que tanto necesitaba. Usando a sus agentes en el exterior, introdujo armas y munición, asegurando así una ventaja escasa pero real sobre sus enemigos árabes. El ejército israelí, compuesto en el pasado por míseras fuerzas, había alcanzado los 49.000 hombres y mujeres. Se intensificó la instrucción. Se hicieron grandes esfuerzos por conseguir aviones que formaran una auténtica fuerza aérea para contrarrestar los ataques árabes. Algunos de los aviones procedían de los Estados Unidos, otros de Europa, especialmente de Checoslovaquia. Muchos de los jóvenes pilotos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial de los ejércitos de América e Inglaterra. Los aviones eran el núcleo de la Fuerza Aérea israelí. Se integraron rápidamente en el orden de batalla para proporcionar apoyo crítico a las unidades terrestres. El Altalena era uno de los barcos que transportaba armas a Israel. Sus bodegas contenían suficientes armas para abastecer a varios batallones. El artífice de su adquisición fue el disidente movimiento Irgun, temido por Ben Gurión como ejército privado por su poder político y militar. El jefe del Irgun, Menachem Begin, y David Ben Gurión no lograron alcanzar un acuerdo sobre el destino o la pertenencia de las armas. El barco llegó a las costas de Bitkin al norte de Tel Aviv. Ben Gurión ordenó que el barco entregara sus armas de forma incondicional en cuestión de minutos. Cuando el Irgun se negó, las tropas israelíes recibieron la orden de atacar. Un gran número de combatientes del Irgun y 2 soldados israelíes resultaron muertos. El barco levó anclas y siguió rumbo al sur, a Tel Aviv. A bordo había muchos partidarios del Irgun y armas destinadas a su movimiento. Ben Gurión no quería que hubiera ejércitos independientes en el nuevo estado e insistió en que el Irgun rindiera el barco y sus armas. Cuando se negó, dio la orden de abrir fuego. El incidente del Altalena amenazó al joven estado con una guerra civil. Uno de los mejores comandantes del ejército, Isaac Rabin, desempeñaba el cargo de primer ministro. Judíos contra judíos y valiosas armas perdidas en las aguas del mar Mediterráneo. Al final del día, Ben Gurión se hizo con la victoria, unificando al ejército bajo un único e indiscutible mando, aunque se había arriesgado a dividir la nación. Los cabecillas del Irgun, incluido Begin, asistieron al entierro de sus compañeros. La tregua duró hasta el 9 de julio. Le siguieron 10 días de actividad israelí que les permitió avanzar sus posiciones en muchos lugares del país. Había 4 zonas vitales ante los nuevos enfrentamientos. Al norte, en Chefaram y Nazaret, los israelíes consiguieron el control del resto de pueblos y ciudades árabes que seguían formando bolsas de resistencia. En el centro del país, debajo de Galilea, los fallos tácticos y de inteligencia les costaron una clara victoria. Las fuerzas del ejército iraquí continuaron protegiendo esta elevación cerca de la ciudad árabe de Jenin. Y había 2 lugares más: Lod y Ramallah. Lod y Ramallah eran ciudades árabes que podían bloquear la libertad de movimiento de las fuerzas israelíes hacia el Negev y Jerusalén desde Tel Aviv y amenazaban la seguridad de las zonas judías junto al Mediterráneo. Bajo el mando de Yigal Alon y la dirección táctica de Moshe Dayan, los israelíes tomaron la zona. Hasta ahora los árabes habían huido de sus hogares por propia iniciativa o de sus líderes. Esta operación marcó un cambio. Los ejércitos árabes usaban las ciudades de Lod y Ramallah como base desde la que atacar la llanura costera. El 9 de julio los israelíes lanzaron una ofensiva contra ellas. Al día siguiente, el batallón de comandos israelíes mandado por Moshe Dayan entraba en Lod. El asalto duró solo 47 minutos, pero provocó la confusión entre las fuerzas árabes.
2 días después ocupaban Ramala. Miles de árabes huyeron animados por los oficiales israelíes por expreso deseo de Ben Gurión. El centro del país ya era israelí. Tomaron el aeropuerto internacional construido por los ingleses cerca de Lod y lo transformaron rápidamente en una base aérea. Los egipcios habían establecido su cuartel general en la ciudad de Migdal, parte del Ashkelon moderno. Estas imágenes que Israel capturó meses después muestran a Migdal bajo control egipcio. Estaban convencidos de que sus fuerzas no solo podrían proteger el norte del Negev, sino ampliar sus zonas bajo su control. Entre las posiciones de los egipcios estaban los antiguos puestos británicos de Irak el Manchía y este de Irak Suidán. El fuerte de Irak Suidán aseguraba las posiciones egipcias en el norte del Negev, zonas que serían conocidas como la Bolsa de Faluya. El 12 de julio, fuerzas egipcias del Irak Suidán atacaban el kibutz Nekba, a solo 3 kilómetros. Le siguió una dura lucha. Cientos de kibutzim repelieron el ataque, rompiendo la ofensiva. Al final del 10º día de combates, el mapa volvió a transformarse. Hubo un nuevo alto el fuego. Aunque los israelíes se mostraban confiados, la mayor parte del Negev seguía en manos egipcias. Las Naciones Unidas buscaban una solución política que estabilizara la situación. Eligieron como emisario a Folke Bernadotte, un distinguido conde sueco que había ayudado a los refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bernadotte recorrió las zonas en conflicto y formuló un compromiso que la mayoría de los judíos interpretó como proárabe. Su plan, bien recibido por egipcios e ingleses, dejaría el desierto del Negev en manos árabes, no israelíes, como formulaba el plan original de partición de las Naciones Unidas. El 17 de septiembre, el conde Bernadotte se disponía a tomar el té con el gobernador militar de Jerusalén cuando el grupo terrorista Stern le tendió una emboscada en una esquina y lo mató. El gobierno de Israel condenó de inmediato el atentado. Ben Gurión ordenó detener a todos los líderes del Stern, rodear sus bases, confiscar sus armas y matar a todo el que se resistiera. Nunca encontraron a los asesinos de Bernadotte, pero recientes biografías y memorias indican quién fue el miembro del grupo terrorista que apretó el gatillo. La guerra se reanudó el 15 de octubre. Los israelíes estaban desesperados por liberar el Negev. Hicieron un plan de ataque contra las fuerzas egipcias. Estas tropas estaban especialmente adaptadas a luchar desde posiciones fijas. El fuerte de Irak Suidán fue testigo de 7 batallas entre ambos bandos. Muchos israelíes perdieron la vida en estos ataques frontales. Finalmente evitaron las posiciones egipcias y el 21 de octubre lanzaron un ataque sobre la capital del Negev, la ciudad bíblica de Beersheba. Tomar Beersheba fue relativamente fácil y no sé por qué. Quizá porque los egipcios perdieron su espíritu de lucha. No se imaginaban que nos atreveríamos a tomar la capital del Negev. Después de un intercambio de disparos, los egipcios del fuerte se rindieron. También tomaron la cercana mezquita. A las 9:15 de la mañana del 22 de octubre, el cuartel general israelí recibía el mensaje: Beersheba está en nuestro poder. A las 3 de la tarde se ordenó un nuevo alto el fuego general. Los israelíes habían tomado un territorio considerable. Habían liberado el kibutz Yad Mordecai y sus residentes volvían a sus hogares. Fue un regreso sombrío.
Durante 5 largos meses el kibutz había estado bajo control militar egipcio. Había sido destruido en su mayor parte. La primera tarea fue la de enterrar adecuadamente a los que habían caído. Después, iniciaron la reconstrucción de sus hogares. Mientras en el norte del país, los israelíes lanzaban la operación Hiram, llamada así en honor al rey de Tiro, en Líbano, que envió cedros para ayudar al rey Salomón a construir el primer templo de Jerusalén en tiempos bíblicos. El objetivo de la operación era tomar toda Galilea hasta las fronteras previstas para el país. Debían destruir a las fuerzas de Qaugji y su ejército de liberación palestino y expulsar a fuerzas sirias, libanesas e iraquíes. La operación fue un éxito. El ejército de Qaugji fue derrotado. Se aprehendieron 1.500 fusiles y además muchas ametralladoras, armas antitanque y alimentos. Los árabes de Galilea decidieron quedarse en sus pueblos. Se rindieron y muchos dieron la bienvenida a los israelíes. El ejército judío pretendía mantener relaciones pacíficas con los pobladores árabes de todas las zonas controladas. Las unidades del ejército recogían armas y munición del enemigo. Era el comienzo de una nueva era. El Estado de Israel prometió igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, entre los que ya se encontraban los árabes. Pero en la práctica no siempre fue así. Después de la guerra, los pueblos árabes quedaron bajo control militar israelí, una situación que duró más de una década. Las fuerzas judías también entraron en pueblos drusos. Estos tenían su propia religión, una rama del Islam. Muchos drusos ya habían decidido aliarse con los judíos y habían servido con su ejército durante la lucha. Se unieron a esa alianza y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos del Estado de Israel. Durante el mes de noviembre, los israelíes continuaron avanzando por el Negev. La brigada Givati formó una unidad de caballería que recorrió el desierto, tomando territorios que eran impenetrables para las unidades motorizadas. En el frente jordano se había conseguido un alto el fuego efectivo. Israel vio una oportunidad en la obstinación egipcia, cuyas autoridades intentaban ocultar su débil posición a su pueblo, temerosas de las críticas y el descontento interno. El 10 de diciembre de 1948, Yigal Yadin, director de operaciones de las fuerzas israelíes, dio la orden: derrotar al enemigo y expulsarlo hasta la frontera del país. En la preparación de la batalla, su jefe de operaciones, Isaac Rabin, reparó una antigua calzada romana que cruzaba el Negev hasta el Sinaí. La batalla comenzó la madrugada del 22 al 23 de diciembre. Dirigidas por Yigal Alon, las fuerzas israelíes liberaron el Negev occidental. El objetivo de la operación no era solo tomar el territorio, sino obligar a los egipcios a negociar un armisticio. Los israelíes avanzaron en acciones bien coordinadas. Aunque sufrieron algún revés, el avance hacia el oeste fue rápido. Hicieron muchos prisioneros. El ejército egipcio seguía siendo una fuerza combatiente, pero el gran número de prisioneros ponía en duda su futura eficacia. Participamos de forma activa en una operación llamada la Campaña del Joreb, uno de los nombres del monte Sinaí. El objetivo de esta operación era expulsar al ejército egipcio de la frontera reconocida de Palestina. Concretamente de Aujal Jafir, hoy Nitzana. Fue aquí, en Nitzana, el 27 de diciembre de 1948, donde tuvo lugar la crucial batalla por el control del Negev occidental.
Las fuerzas egipcias estaban atrincheradas en la antigua línea turca de ferrocarril. Después de una dura batalla, fueron derrotadas y muchos oficiales de alta graduación hechos prisioneros. Hasta ese momento, el ejército egipcio había luchado en suelo israelí. Ahora tenía que centrarse en la defensa de su propio territorio. El sol del Sinaí se ha puesto en muchas guerras. El final de esta estaba cerca. Con la ruta hacia el desierto del Sinaí abierta, Israel quería asegurarse los mejores términos para la paz. Casi inmediatamente el general Yigal Allon ordenó a sus tropas entrar en el Sinaí. Avanzaron a toda velocidad, amenazando con aislar al ejército enemigo en Gaza. Egipto ya estaba preparado para mantener conversaciones con Israel, aunque no mientras las tropas israelíes permanecieran en su territorio. Los ingleses enviaron 5 aviones en ayuda de Egipto para reconocer las posiciones israelíes en el Sinaí. Israel logró derribarlos. Una increíble hazaña militar para la joven fuerza aérea del país y una humillación para Gran Bretaña. Este hecho solo aumentó la presión política sobre Israel. Ben Gurión, bajo coacción inglesa y norteamericana, ordenó la retirada de sus tropas. Los soldados israelíes ya estaban en El Arish, en el norte del Sinaí, cuando recibieron la orden. El general Yigal Allon y su segundo, Isaac Rabin, no estaban satisfechos. Pensaban que Israel podía negociar la paz con Egipto antes de abandonar el Sinaí. Israel se retiró. A los pocos días comenzaron las conversaciones del armisticio en la isla de Rodas, en el Mediterráneo. Las conversaciones estuvieron presididas por un delegado de las Naciones Unidas, Ralph Bunche. La atmósfera inicial era gélida. Aunque los egipcios accedieron finalmente a estar en la misma habitación, se negaron a hablar directamente con los israelíes. Walter Eitan era el jefe de la delegación israelí. Los egipcios se dirigían exclusivamente a Bunche como si nosotros no estuviéramos allí. Pero nosotros sí estábamos interesados en incluirlos. Se mantuvo esa distancia artificial hasta que un miembro de nuestra delegación, no recuerdo quién, dijo algo que ofendió mucho a los egipcios. Se volvieron a él y le dijeron: no tiene derecho a decir algo así. Entonces se dieron cuenta de que habían hablado directamente a nuestra delegación. Eran humanos, y cuando oyeron algo que les molestó, reaccionaron directamente. Entonces se rompió el hielo. Como resultado del armisticio firmado el 24 de febrero, las tropas egipcias se retiraron de la bolsa de Faluya, desalojando por completo el territorio israelí. El general egipcio Said Taha, apodado el Tigre sudanés, había luchado con honor y era respetado por los israelíes. El nuevo estado conseguía el norte del Negev sin más combates. Como parte del acuerdo, Egipto mantuvo el control de la franja de Gaza, donde había muchos refugiados palestinos. Con las conversaciones en buen camino, había una esperanza para la paz en todos los frentes y para el comienzo de una vida normal en Jerusalén. Los israelíes querían establecer su Estado y su democracia. Ningún símbolo de gobierno democrático viable era más potente que el de un parlamento. Ben Gurión inauguró el Knesset, el Parlamento israelí, en el edificio de la Agencia Judía en Jerusalén el 14 de febrero de 1949. El edificio había sido parcialmente destruido por un terrorista árabe un año antes. Las negociaciones egipcias habían dejado abierta la distribución del desierto del Negev. Las conversaciones con los gobiernos libanés y transjordanos se iniciaron el 1 de marzo. Los jordanos pensaban reclamar el Negev. Los israelíes lo querían para sí, como estaba propuesto en el plan de partición de las Naciones Unidas. La última operación israelí se produjo el 5 de marzo de 1949. Avanzando al sur a través del desierto del Negev, 2 unidades israelíes compitieron por alcanzar la cabeza del Golfo de Aqaba y el antiguo fuerte británico de Eilat, a 240 kilómetros. Esta filmación fue hecha por cámaras del ejército israelí.
Las fuerzas judías siguieron dos rutas distintas por el Negev. Ambas brigadas tenían órdenes de evitar el combate con fuerzas enemigas. Exploradores aéreos y terrestres establecieron la localización de puestos avanzados árabes. Los israelíes avanzaron rápidamente a través del espectacular paisaje del desierto. La brigada del Negev llegó a Eilat a las 3 de la tarde del 10 de marzo. No encontraron resistencia. No había bandera israelí. Improvisaron la que pasaría a ser conocida como la bandera de tinta, una bandera pintada solo con tinta. El cuartel general recibió un mensaje. Las brigadas del Palmaj, Negev y el Golani entregan el Golfo de Eilat al Estado de Israel. Mientras continuaban las negociaciones con Jordania, se marcaban las fronteras en la zona de Jerusalén. Algunos pensaron que las conversaciones no prosperarían. El rey Abdullah mantuvo una delegación en Rodas, pero decidió llevar la negociación él mismo en Transjordania. Recibimos un mensaje del rey Abdullah de Jordania, el abuelo del actual rey. Quería negociar los términos del armisticio en persona. En otras palabras, no quería que su delegación en Rodas negociara los detalles del acuerdo. Lo decidimos todo directamente con él. Luego le comunicó las decisiones a la delegación en Rodas. Las conversaciones desembocaron en importantes modificaciones de fronteras. Israel consiguió Wadi Ara en el norte, incluyendo una serie de pueblos árabes donde tropas iraquíes habían ocupado las montañas. Wadi Ara proporcionaba a Israel un acceso más directo entre la llanura costera y la Galilea oriental. Ben Gurión lo había deseado desesperadamente. A cambio, los israelíes entregaron una pequeña franja cerca de Hebrón. El otro objetivo israelí era controlar la línea férrea de la costa a Jerusalén. Pasaba por el pueblo árabe de Bet Safafa. El rey Abdullah accedió a entregar la línea férrea y dividir el pueblo, esperando la aquiescencia israelí a sus propios planes de anexionarse Cisjordania. Después de la guerra, la situación de los árabes era realmente singular en este pueblo de Bet Safafa, al sur de Jerusalén. Por el armisticio, esta vía y esa parte del pueblo a mi derecha pasaron a manos de Israel, la parte izquierda a Jordania. Los vagones europeos llevaban un letrero: no sacar la cabeza de la ventanilla. Los israelíes hicieron una broma. Los vagones de esta línea tienen un letrero: no sacar la cabeza del Estado. Mientras, se habían abierto las puertas del país. El nuevo Estado declaró el derecho a regresar. Todo judío que quisiera hacerlo podría volver al país y hacerlo suyo. La respuesta no se hizo esperar. Desde el nacimiento del nuevo Estado, cientos de miles de inmigrantes llegaron a Haifa. Llegaban desde Europa junto a supervivientes del Holocausto, desde el norte de África, de América, Irán, Irak e incluso desde la India. Hubo que ampliar al máximo los recursos del puerto para recibirlos. El Estado también tuvo que hacer un gran esfuerzo para acogerlos. Una vez finalizada la guerra, los israelíes debían pensar en desmovilizar y crear un ejército adecuado para defender el Estado. El armamento enviado durante la guerra era suficiente para un ejército en tiempos de paz. Ahora había miles de soldados preparados. Israel era un país bíblico, capaz de defenderse, gobernarse y listo para integrarse en el concierto de las naciones. Las fuerzas de defensa israelíes se habían curtido en combate, pero el jefe del Estado Mayor, Yigal Yadin, se dio cuenta de que necesitaría un ejército permanente para defender el nuevo Estado. Israel era un país demasiado pobre para permitirse una gran milicia. Yadin fue a Suiza, donde quedó impresionado por su ejército de ciudadanos. Sin embargo, el ejército de Israel estaba basado en el servicio militar obligatorio y en un creciente número de reservistas. En marzo de 1949, Bernard Beecham, un judío británico, decidió visitar el Estado de Israel. Beecham había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, pero no había servido en Palestina. Le animó la idea de captar la sensación de vida del nuevo Estado y hacerlo en color.
logró un extraordinario archivo de la vida en Israel en marzo y abril de 1949. Este era el aeropuerto de Lod. Muchos años y restauraciones después sería conocido como el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Tel Aviv era una pequeña ciudad mediterránea. Había terminado la guerra, no tenía mucho tráfico. Se ofrecían conciertos especiales y muchos soldados seguían paseando por las calles. El casco de la Altalena permanecía en la costa de Tel Aviv. Y este es Bernard Bicham, el exsoldado británico, el desenfadado fotógrafo de los primeros días de Israel. Bicham visitó Jaffa, todavía marcada por la guerra. Esta es la estación central de autobuses de Herzliya, al norte de Tel Aviv. Unos días después, Bicham viajó a Jerusalén. El contraste con Tel Aviv era mayúsculo. Jerusalén, en lo alto de altas colinas, es más frío que Tel Aviv. En los primeros meses después de la guerra era una ciudad sombría, aparentemente apesadumbrada por su historia. Una ciudad incompleta marcada por los recientes conflictos y la división resultante, de la que habían sido testigos las piedras eternas de Jerusalén. Una ciudad predestinada a seguir siendo la capital de Israel como ya lo había sido. Pero en marzo de 1949 era una ciudad marcada por las secuelas de la guerra. Las cámaras de Bicham rebasaron las murallas de la división para documentar de lejos el lado jordano de la ciudad, que albergaba muchos lugares sagrados, incluyendo el barrio hebreo y el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo. Los israelíes no podían visitarlo por la prohibición jordana. Bicham se dirigió al sur. En la frontera Irak-Sudán vio los restos de la guerra. Visitó el cercano Kibbutz de Nekba, que tan valientemente resistió los avances egipcios. Voluntarios extranjeros que trabajaban en la cocina del kibutz posaron para su cámara. Desde el kibutz Nekba, Bicham viajó más al sur, a Be'er Sheva, la capital del desierto del Negev. Había recordatorios de la guerra por todas partes. Los soldados beduinos ahora servían en el ejército israelí.
La ciudad no le dio pista alguna de la metrópolis que llegaría a ser, aunque la bandera israelí ondeaba por toda la ciudad. Los beduinos que deambulaban por el desierto del Negev seguían acudiendo a Beersheba a tomar café y a vender sus mercancías. Se convertirían en ciudadanos israelíes. Después viajó al norte. Se detuvo en un kibutz del Valle del Jordán llamado Asdod Jacob. El kibutz era una floreciente empresa. Sus miembros podían volver a ser agricultores, no soldados. Bichan llegó a la ciudad de Tiberíades desde el extremo sur de Kinneret, el mar de Galilea. Tiberíades tiene magníficas vistas al mar de Galilea. La ciudad seguía parcialmente en ruinas. Había rótulos advirtiendo del peligro de las minas, recordatorios de la guerra por todas partes. Pero la ciudad parecía volver a vivir. La sensación de vida renovada se respiraba en todas partes. Era una ciudad valiosa para los cristianos. Aquí pasó Jesús sus últimos años. Bichan subió a bordo de un pequeño barco para cruzar el lago hasta el kibutz Ein Geb, al alcance de los cañones sirios desde las colinas. Las negociaciones con los sirios aún no habían comenzado, pero las armas estaban mudas. También aquí volvía a empezar la vida. De vuelta a Tiberíades, los soldados israelíes partían en busca de un merecido descanso. Era abril de 1949. Los jóvenes de Israel destacaban por su espontaneidad. Eran las primeras semanas y meses de una nueva vida para el pueblo de Israel. Sobre el mar de Galilea surgió el arco iris. La guerra de la independencia de Israel fue una guerra por el establecimiento de un Estado y por la supervivencia de su pueblo. El destino de la guerra determinó el cese del fuego. Las negociaciones establecieron las fronteras que duraron 19 años, hasta que Israel volvió a verse amenazada. Los que lucharon en esta guerra la recuerdan como el periodo más dramático e importante de sus vidas, una contribución a su pueblo y su futuro. El Estado de Israel ya estaba establecido. 6.000 judíos habían muerto en la guerra de la independencia, el 1% de la población. Ahora ofrecía un rayo de esperanza. Después de un gran sufrimiento, hay una nueva vida. El pueblo de Israel había regresado a la tierra que lo vio nacer.